Cantan las aves en la arboleda y canta el agua clara en la fuente, la brisa viene, cantando quedo y solo mi alma llora doliente. Doquiera donde miro hay alegría, se escucha el sonreír de hojas y flores, y solo mi alma, pobre alma mía, llora el recuerdo de unos amores. Doquiera donde miro hay alegría, se escucha el sonreír de hojas y flores, y solo mi alma, pobre alma mía, llora el recuerdo de unos amores. Abandonado de tu amor es cruel la vida, ya no ambiciona el corazón dichas postreras, y en la ilusión de conquistar la fe perdida, solo llorando pido que tú me quieras. En la ilusión de conquistar la fe perdida, solo llorando pido que tú me quieras. Este es nuestro quinto programa, leyendo la obra máxima de don Tomás Carrasquilla, La Marquesa de Yolombó. En el programa anterior, don Tomás nos estaba hablando de las costumbres en la época de la colonia en Colombia. Y dice, tal pasaba en la colonia, cuadra más, cuadra menos. ¿Y qué hacía esta gente yolombera del rey? Pues hacía lo que hacemos ahora y lo que se hace siempre, en todo tiempo y lugar. Pagarse mucho de su villorrio y de su época y vivir muy satisfechos. Esto de gozarse con lo inmediato y lo propio no será una ley ineludible de la vida. El hombre se identifica más que con su nación, con su terruño nativo, más que con con su barrio, más que con su barrio, con su casa, más que con ella, con el gabinete particular donde más vive. El hombre cosmopolita o genial podrá identificarse con el universo mundo, por el espíritu, por el corazón se identificará siempre con un rincón cualquiera del planeta, con las cuatro paredes en donde lo amolde el hábito y lo vincule el cariño. Esta gradación que hemos tomado del amigo Pero Grullo, la metemos aquí, aunque no quepa, porque ahora se dice y se sostiene que este apego al terruño, este preocuparse de él, en todo caso, y cosa es pequeñez en el sentir y decrepitud en el pensar. Una chochez como cualquiera. Y perdone, sí señor, los yolomberos eran más yolomberistas que su patrón San Lorenzo. Vivían secos de risa, en una perpetua francachela, especialmente los españoles influyentes y los encargados del mando. Y con razón, Yolombo era un garito de su majestad,
en donde se jugaba a las minas. Los galiteros sacaban buena cancha y vendían a los tahúres todo lo valioso que de España se importaba. Esto, el expendio de la bula consabida, el cobro de los diezmos, el tributo de los indios y las alcabalas, eran para mantenerlos con humor de ángel. Yolombó campaba por sus respetos. Las cabeceras de los distritos limítrofes eran rancherías apenas nacientes. Remedios, tan próspera en sus principios, fue víctima de un incendio. Antioquia y Río Negro, los centros magnos de la provincia, estaban muy distantes. ¿Qué otra población podía toserle? La religión católica, el alma mater de la colonia, tenía allí emporio tan pujante que, a más de la fundadora, había levantado 2 iglesias. Los fieles cumplían estrictamente los 5 mandamientos, y todo indio o liberto que se hiciese el remiso para asistir al incruento sacrificio, lo arreaban a latigazos hasta la propia puerta de la iglesia. Algo semejante le acontecía a quien se obstinaba en no pagar el diezmo. En cuanto al cumplimiento del decálogo, les importaba tanto como las nubes de antaño. El amor a Dios, el sentido ético del cristianismo, los dogmas y la filosofía de la Iglesia no entraban para nada en esas almas arrulladas en la ignorancia y en la indiferencia. Mal podrían entrar. Si allí fueron misioneros en un principio, ya nadie los recordaba. Los curas echaban, de cuando en vez, alguna prédica farfullada a la diabla, y los oyentes, lejos de aprovecharla, sacaban de ella algún error garrafal, mucho más pernicioso que su misma ignorancia. Leían el Evangelio de la misa, con sonsonete y gangoseo, y los fieles se dormían. El catecismo lo enseñaban de memoria, sin explicar lo más mínimo, y las gentes lo repetían como el loro, y como el loro rezaban las oraciones en las casas, y como el loro las enseñaban las pocas madres que en ellos se ponían. Taita Moreno y doña Rosalía tenían los evangelios, algunas vidas de santos, uno que otro libro de moral, pero si leían el Quijote, el Lazarillo de Tormes y el Diablo Cojuelo, les aburrían libros devotos. No les pasaba por la cabeza que aquello se pudiese transmitir a sus hijos, indisciplinados, criados como animalejos muy consentidos. Los 2 sevillanos contaban y contaban de los Cristos y las vírgenes de su tierra, de la Semana Santa, de la catedral y de los templos. Don Pedro invocaba en todo apuro a su Virgen del Pilar. Los 3 viejos, lo mismo que los otros españoles, rezaban el rosario a la oración con su familia. Para irse temprano a cenas callejeras, a picos pardos, sino a tirarse al codillo, a romperse el alma en alguna huronera de Santa Polonia. Comulgaban por precepto y era de rigor que ese mismo día abriese nueva cuenta con alguna bien gorda. Doña Rosalía, la dama piadosa, nacida y criada en la tierra de María Santísima, comulgaba como quien toma un vaso de agua. Oía la misa como si presenciase alguna pantomima. No conocía siquiera el ordinario ni otras oraciones al caso, aunque sabía leer
jamás abrió un devocionario. Claro que toda esa aristocracia yolombera conocía más o menos la vida de Jesucristo y algunos episodios del Antiguo Testamento. Pero lo que es el Santísimo Sacramento, lo que es el Santo Sacrificio, no lo sabía, no lo sentía por más que lo oyeses, hasta cantado en las grandes fiestas. Los viejos Villaciento y su comadre y su compadre Arciniegas introdujeron el uso, que no siguieron los nobles, de postrarse boca en tierra a estilo israelítico en el momento de la elevación. Ellos y doña Gregoria Layos eran los únicos que rezaban la estación, después de misa, ante el Santo de los Santos. Por la mañana iban a visitar los tres viejos, pero a mediodía solo entraban los muchachos a perseguir golondrinas o a atisbar si algún murciélago despistado se colgaba por alguna parte. Las visitas, según las fórmulas grandiosas de San Alfonso de Ligorio, no se conocían en el pueblo. Si algún cura las estableció, ¿cómo continuarlas con las confesiones al campo u otra obligación? Ni qué devoto sabía leer en Yolombó. Pero eso sí, no se dijera renovación porque corrían todos los chapetones endomingados y majísimos a disputarse las varas de aquel palio guarnecido de campanillas de plata. Era de ver a Taita Moreno hecho un brazo de mar con ese guión que él manejaba a estilo medio taurino, medio banderizo. Giro de un lado, giro del otro, repecho adelante, repecho atrás. Era de verle cuando algún insolente atrevido tenía la avilantez de agarrarlo primero. A un canariense que alguna vez no quería largárselo, le ajustó sus trompadas ante el amo patente. Si también era, por fuero de raza y de Sevilla, jefe palatino y áulico de las fiestas reales de Cristo, porque le disputaban su jefatura. En el ceremonial del rey no podía zamparse ningún intruso, aunque se vistiese de oro. Cuanto menos uno de estos canarios vendetrapos comidos de la roña. Si el Santísimo andaba solitario en su casa, en la calle lo acompañaba la turbamulta de la infancia. ¡El paraguas! Voceaban los mocosos. Y vieras cómo brotaba la tierra una horda de forajidos. Íbanse detrás y no perdían un ápice de la ceremonia religiosa, ni del estado del enfermo y de sus deudos, ni de las hojas de naranjo con que regaban el suelo en tan solemnes ocasiones. Ojo avisor, boca abierta, acompaña la legión al santo viático hasta la iglesia. La parroquia, cita donde está la de ahora, era de tapias por los lados, con frontispicio y espadaña de ladrillo. Esta puntiaguda y rudimentaria, abierta por dos ventanales en arco para las campanas. Tenía 3 naves, separadas por pilares de madera, cielo de tablas con portaletes como cualquier casa, enlucido todo con la mera cal. Altares e imágenes eran toscos y ramplones. Chiquinquirá, emplazada también en la plaza, en la parte media de la cuadra oriental, no alcanzaba siendo una capilla, era un humilladero con cualquier remate por campanario. Santa Bárbara, en la parte norte de la población, más abajo de la plaza y con frente al este, era el monumento del lugar, toda de ladrillo, con arcos y columnas medio moriscos y capiteles de estilo mudéjar, de fachada un tanto barroca, alta y caprichosa de espadaña. Sus altares y retablos, si no muy pulidos en la ejecución, tenían proporciones y algún estilo.
Ostentaban pintura de varios colores, altos relieves, toscos y disparatados que representaban a la santa en varios trances de su complicada existencia. La imagen patronal era quiteña, tallada en madera con ojos de esmalte y la obra suprema en Yolombó. A estas iglesias, de 3 al 4, no les faltaban sus riquezas. Los ornamentos eran de gran valor, así por sus materiales como por sus bordaduras, recamas y demás ornamentos. La ritual utilería, donde los cristales hasta las calderetas, desde los atriles hasta los incensarios, desde el lavabo hasta la última palmatoria, eran de plata muy labrada y repujada. De plata eran, asimismo, las varas de palio y las chapas del sagrario y del frontal. Custodias y patenas, vasos y vinajeras eran de oro macizo, elevados de piedras preciosas. Clavados también de piedras preciosas. Así que los yolomberos, merced al ceremonial católico tan hierático y decorativo, tenían con qué entretenerse aún en lo religioso. Y si las músicas y el coro de esa tierra eran para taparse los oídos, a ellos les parecía el colmo de la belleza. Claro, el culto y las iglesias eran allí el único espectáculo que podía sugerirles nociones de arte y de belleza. Por eso lo tomaban a diversión, no a relaciones con Dios o con sus elegidos. Y esto no era solo en Yolombó ni en esa época, no. Peregrina religión la de esa tierra. El alma yolombera a este respecto era un revoltijo. Sí, muy raro y estrafalario, muy explicable, por cierto. Media población era africana. Y, por más que fuese bautizada y metida en catolicismo, cada negro conservaba por dentro y hasta por fuera, por transmisión o ancestralismo en creencias, mucha parte de las salvajes de sus mayores. Esta negrería, entreverada con esos españoles de entonces, más supersticiosos y fantásticos que cristianos genuinos, más de milagros que de ética, coincidía y empataba con africanos y aborígenes en el dogma común del diablo y sus legiones de espíritus medrosos. De este empate vino una mezcolanza y un matalotaje que nadie sabía qué era lo católico y romano, ni qué lo bárbaro y otentote, ni qué lo raizal. ¿Y de dónde teólogo que les hiciese los distingos y sacase a estos blancos de sus errores? ¿Iban esos padres de familia a alarmarse por tan poco? A medida que el tiempo corría y que las negras lactaban a sus amitos, a medida que los entretenían con extravagancias sobrenaturales, la mezcolanza se iba definiendo en diablismo, y infiltrándose en toda mente y en todo corazón. En la época a que nos referimos, muy pocos se ocupaban de Dios y de su providencia, por pensar en las potencias infernales. El yolombismo, remedianismo, zaragozismo, o como se diga, era todo un sistema de errores que, a ser trascendental o conocido, lo condenan a la Iglesia, como condenó posteriormente el espiritismo, que acaso sea la continuación bien editada de las creencias yolombo-africanas de ese tiempo, como la misma Iglesia lo asegura. En aquel siglo en que los espíritus fuertes, la incredulidad y el ateísmo invadían la Europa que vivía en plena Edad Media en estas colonias mineras, el aire de Yolombó no se podía respirar sin que se le entrasen a uno tantos y cuantos espíritus malignos, ni los espíritus de la gripa son tan traicioneros. Había allí una clase, término medio entre España y África, que sería como un cuarto de la población.
componía el baturrillo heteróclito y matizado de indios, negros y blancos, en que entraba mal el Congo que todo. Entraba más el Congo que todo. En esta clase era donde el diablo estaba más regado, donde era más temido y prestigioso, por reunirse en ella las 3 versiones de su poderío. ¿Cuáles son? La católica, la africana y la indígena. Muchos usaban escapularios y amuletos de toda clase. Dios mío, de toda especie, los amuletos rezaban. Esto no contrarrestaba, ni con mucho más encima, las fechorías y travesuras de las malignas legiones. Muchos, al salir de noche, iban espantando espíritus como quien espanta zancudos en el Magdalena. Con los duendes había y sobraba para tan prolijas precauciones. En este pandemonium duenderil hay, como en el cosmos de cuanto Dios ha creado. Vean pues, duendes que hurtan, que esconden, que pellizcan, que se carcajean, que suspiran. Duendes llorones, remedadores, rochelosos y satíricos. Los hay indecentones y desaseados, y los hay buenos, serviciales y majaderos, como en el mundo de los hombres. Por cierto que a los robacucharas, a los que se topan cosas por ahí, a ciertos cristianos pellizcoles y tenorios, les convenía mucho los tales duendes. Muchas de las proezas de estos hombrecitos se las atribuían a los duendes. No consultaban los yolomberos las entrañas de las víctimas y el vuelo de las aves como los romanos, no señores. Pero a semejanza de estos, tenían sus augures y pitonisas. Carecían de astrólogos que declarasen el porvenir de los recién nacidos, pero por los padrinos de pila que les eligiesen y por los caprichos de las madres, antes de darlos a luz, sacaban con toda precisión el genio de los hijos. Y merced a las saoríes, que en Yolombó no eran raras, sacaban lo más imprevisto de su porvenir. Para descubrir ladrones y tesoros sobraban medios. ¿Cómo no? Había médicas y ayudados que hacían milagros, culebreros que adormecían víboras y mapanáis, pitoraes y cascabeles, y que les robaban el veneno sin matarlas. Había brujos que ahuyentaban las pestes en los animales y les podían a la madre monte, oigan pues, le podían a la madre monte. Había hechiceras que movían corazones al odio o al amor. Había el prodigio tal, el portento cual, y esta y la otra diablura. Algunos curas que no sabían de la misa a la media respecto a estas creencias y prácticas más o menos reservadas, predicaron varias veces contra los agüeros y las supersticiones, pero ni expusieron bien, ni explicaron claro, ni concretaron los casos, ni los fieles les creyeron. El padre Lugo, sacerdote seráfico por su bondad e inocencia, oigan pues, el padre Lugo, sacerdote seráfico por su bondad e inocencia, pero perjudicial a la fe católica por su celo indiscreto y su ignorancia, afianzó más a los yolombetas, dice aquí, en estas sus insensatas creencias. Hemos oído yolomberos y yolombetas. Los exorcismos, esa práctica que la Iglesia ordena solamente para casos extraordinarios, notorios y que se tengan por evidentes, los empleaba el curita por cualquier chisme de viejas o por el hecho más natural y cotidiano. Estos abusos los chiflaron, o poco menos, sacaba diablitos del cuerpo de los enfermos, ahuyentaba brujas y duendes, conjuraba pestes en hombres y animales, conjuraba los gusanos de estos y las úlceras de aquellos, conjuraba a los hormigueros, a la comadreja, al tigre matarreses, al gavilán robapollos. ¿Qué más querían los agonistas yolomberos? ¿Cómo sería de violento el enemigo malo cuando los curitas no podían nada contra sus astucias?
preocupados con el diablo, engolfados en sus magias, se fueron olvidando tanto de Dios que ni a su templo concurrían. Todo aquel orden de disparate se les hizo una verdad casi axiomática. Fuéronse familiarizando tanto con ella, que hicieron de esos seres invisibles algo así como penates familiares, que si no hacían bien, tampoco perjudicaban con sus maldades. De modo que el jefe y capitán de estos genios vino a ser, para tantos supersticiosos, un enemigo a quien tenían que adular y consentir. Tal aconteció en esta clase mixta. Hoy es el diablo muy moderado y comedido, hasta con los espiritistas y satánicos, y más todavía con los poetas de misa negra y con los liberales de compás y escuadra, precisamente porque a todos los tiene cogidos de pata y cacho, bien atrincados en el bramadero. Pero en esa época, en que la gente era tan tentable como ahora, oigan pues, hacía mil escándalos y revuelos en sus acechanzas. En Yolombó no agonizaba nadie sin que el malo apagase las velas benditas. Y, no pudiendo colarse a donde había cruces, hacía mil estruendos en puertas y ventanas, mandaba huracanes y tormentas, hacía gemir a los perros y llenaba de pavor a inocentes y culpados. Hoy tienta lo mismo, en esa hora suprema en que le disputa un alma a Dios, pero lo hace con tal disimulo y tal cultura que apenas lo sabrá el agonizante. Hoy nos morimos todos con más o menos miedo, bien o mal preparados, pero a ningún cristiano molestamos. No hacía en Yolombó. Nadie expiraba sin aparecérsele a uno en cuerpo entero y visible, a otros en sombra. Esta última aparición era horrible. Los asombrados no volvían a ver los que fueron antes del asombro. Ay, Dios mío, y no volvían a ser los mismos. Al que menos mal le iba quedaba tuntuniento y turulato por toda su vida. Cualquier enajenación mental, cualquier invalidez, toda tisis era el resultado del asombro. Después de muertos y enterrados seguía lo peor. A quien no espantaban esos cristianos yolomberos, ¿a quién? Oigan pues, ¿a quién no espantaban esos cristianos yolomberos desde el ultratumba? ¿A quién no hablaban y tiraban de los pies? Eran horribles de espantadores. Un muerto en toda casa, más que una pesadumbre, era el horror mayor de la familia. Se les hacía el novenario, no tanto por sufragio, cuanto por tener compañía por unos días. Una vez terminada, iban los propios novenadores a hacer la visita de duelo. Tan augusta era esta entrevista que tenía su ceremonial con todo y rima. El visitante, por cuenta propia o en representación de sus acompañantes, saludaba con gran genuflexión y decía: «Son mías cuitas ajenas, y por esto estoy aquí. No vengo a renovar penas, pero a compartirlas, sí». Y contestaba el jefe, no menos inclinado: «Esta visita tan grata a mi familia y a mí, dolor no quita ni pone, pero se agradece, sí». Los misterios de la muerte y del más allá les aterraban. ¿Qué no podía hacer un difunto si era capaz de salirse de su hoyo para asustar a los vivos y lisiarlos para siempre? Los deudos pedían a Dios y a las benditas ánimas alivio para sus finados y que se los tuviesen bien asegurados en sus sepulturas. Ni porque viniesen a contarles en dónde estaba enterrada la cata, querían verlos ni oírlos, nada, ni que le vinieran a contar dónde estaba enterrado, no, nada. ¿Qué iba a gozar nadie con esa plata si quedaban bien asombrados? Gran culto recibían el diablo y sus legiones: monicongos familiares, piedras, pezuñas, colmillos y huesos se guardaban en senos y faltriqueras. Las prácticas diabólicas se empleaban en todo.
Quien supiese las palabras misteriosas de los conjuros e invocaciones, era como un semidios a quien pagaban bien y rendían homenaje. Los niños de pecho, que no llevasen al cuello un hilo con la cuenta familiar, corrían el peligro de que alguna bruja, picada con el diablo, por no haberle atendido a sus reclamos, le hiciera a las criaturas algún divieso maligno o las enfermara de garrotillo. ¡Ay, fatales eran las brujas desdeñadas por Taita Señor! Pero entre el brujerío yolombero, que no era escaso, solo se conocía como bruja despreciada por su amo y galán a la señá Bernarda Metaute, una vieja muy huesuda y espiritada. Era de Cancán y nunca se le conoció familia alguna. Interrogada sobre ello, daba respuestas evasivas. Vivía en las afueras del lugar, doña señá Bernarda Metaute, por los lados de El Retiro, en terreno de don Chepe, en un rancho medio caído que le había permitido habitar a la señá Bernarda Metaute. A más de eso, le daba una peseta los domingos y ordenaba en la casa que le pasaran bastimento para toda la semana. Bastimento. El bastimento, ¿cuánto hacía que no oíamos esa palabra? Desde su llegada le conocieron a mi amo un perro calungo muy asqueroso y a su merced un gato pintado de blanco, negro y amarillo. Tante gato de esos tres colores y con esa laya de nombre. Les daba comida que ni a jornaleros dragones, o sea, su merced era el gato. Y mi amo era un perro calungo muy asqueroso. Bueno, hablemos de su merced. Tante gato de esos tres colores y con esa laya de nombre. Les daba comida que ni a jornaleros dragones. Vivía con ellos en el regazo pecador y en vez de echar pelea, eran muy amigos los dos animales. Mi amo el perro y su merced el gato. Pronto comprendieron que vieja, perro y gato eran cosa mala. Pronto la vieron volando de las 12 para el día, de caballete en caballete, unas veces sola y otras montada en su merced, muy oronda, la muy de sinvergüenzona. Pronto notaron que en la calle por donde pasaba les daba a los niños romadizos y soltura, peste a las gallinas y gusanos a los perros. Como el diablo no había de enojarse por los daños a una bruja que él desdeñaba, la acosaban a pedradas. Y una mañana aparecieron aplastados frente al rancho la señá Bernarda y mi amo. A su merced no lo volvieron a ver por parte alguna. Ay. En vano indagaron las autoridades y don Chepe viose desde luego que las matabrujas, oigan pues, los matabrujas y mataperros eran unos ayudados muy horribles. Ni adivinos ni adivinas pudieron ver en el agua de ninguna vasija conjurada la cara de nadie. Todo se les volvía como culebrillas muy inquietas y horripilantes. Hubo también otras brujas muy conocidas y bastante dañinas, aunque no estaban en amistad con su señor, volaban de noche y revolaban, que era un gusto. El diablo, en vez de celoso, es un sinvergüenzote muy tranquilo. No por gusto le pintan aquellos atributos frontales, por eso les permitía a sus querindangas los tratos que quisieran, de lo cual resultaban tantos perjudicados que don Pedro confinó a esas diablas a las minas de Doñana, donde el patrón era un viejo invulnerable y los negros unos refractarios a los hechizos. La calle de las brujas. Llamaban entonces, y acaso la llamen todavía, a un callejón muy torcido más abajo de la plaza y hacia el nordeste. Este aquelarre, o San Isidro, de La Habana, contaba con un buen personal. La mejor voladora y de hierbas más eficaces era una cuarterona muy garbosota y salamera, llamada La Colorada. Las señoras intrigaron con el cura y con don Pedro para que la sacaran del lugar, pero ni lo eclesiástico ni lo civil hicieron nada. Con su cuerpo sandunguero y su palmito inocente de concepción quiteña, con su mata de pelo que se echaba por delante, al encaramarse los tejados, siguió haciendo estragos.
sino con venenos materiales que nunca se le conocieron, con prestigios hartos diabólicos. Estaba tan entronizada la hechicera que siempre que se topaba en la calle con alguna señora, se daba a toser y a decir: con que mucha ganita de rumbarme, conténtese su merced con lo que yo le deje y no muela. En esa época, toda mujer del partido era bruja de hecho. No podían concebir las dos facultades separadas. ¿Acaso tenían razón? Los españoles, en medio de este caos yolombero, se acogieron a la Santa Cruz para poder vivir a todas sus anchas. Cristo no iba a tratarlos mal, a ellos que habían traído y propagado su religión por estas Indias occidentales. Pocos males podía hacerles el diablo. Cruces y crucifijos no faltaban en las casas y todos los cargaban en sus rosarios. En cuanto se persuadieron de que no podían volver a su tierra, porque en esta les arraigaban intereses y afectos, se propusieron vivir lo mejor posible, entre prácticas religiosas y paganas, como la suerte pusiese la parada en este hoyo antioqueño donde también había sol, pan y muerte. En poco tiempo hicieron de aquel poblacho todo pajizo y destartalado, algo decente y cómodo, y se dieron a gastar esos oros tan sumamente lidiosos. Los del comercio hacían su agosto, porque de España les venía a esos blancos los trajes de los grandes días, telas, avíos de casa, vinos, aceites y conservas, encurtidos, guadamaciles, monturas y maletas, todo objeto de cobre, hierro, pedernal y estaño, pues aquí no se fabricaban más que utensilios de palo. Se daban sus filos de infanzones y de hecho lo eran, sino de fuero. Nacieron nobles, no tenían ningún gravamen, mandaban en estas tierras como señores naturales, fuera de que los españoles de natividad se sentían superiores a los criollos, los de natividad, por más que estos fuesen sus propios hijos. Bien hecho. La geografía da o quita mérito. El servicio, ese servicio que tanto aterra a las señoras, era a pedir de boca. Esa plata labrada con que hoy se ponen viscas las señoras al solo nombrarla, era allí el pan nuestro de cada día. De plata era casi todo el trasterío de la mesa, cubiertos inclusive. Los braseros pequeños para encender el cigarro y los grandes para prender el sahumerio. De plata las tazuelas, la palangana y jarra del lavabo, las palmatorias y los velones y el bandejón para llevar los niños al bautismo. Frasqueras y estribos, espuelas y mangos de látigo, de plata, de mucho peso y resistencia. Ciertas vasijas tan prosaicas como indispensables. En cuanto a enchapados, ni se diga, desde las monturas hasta los marcos de los santos. Holanda y lino eran lo común, holanda y lino para toda clase de ropas blancas, y los damascos de lana y seda lucían por esos camones. La mesa con pescado y caza casi a diario era de una abundancia homérica. Oigan pues, de una abundancia homérica, a fin de dar las obras a quien las pidiese. Y eso que los víveres no eran regalados. En aquel suelo tan feraz, la agricultura era tan deficiente que solo había plantíos reducidos de caña y uno que otro trapiche de manos. La panela para las minas la llevaban de Barbosa y hasta de los fundos de San Juan de la Tasajera. Las papas y las arracachas desde la Carolina del Príncipe. De Santo Domingo, la Concepción y de los cortijos de la Magdalena. Ya sabemos que los españoles solo tenían por riqueza el oro y la plata. Pocos se preocupaban, por ende, del cultivo de la madre tierra. Solo los labriegos
asturianos y vascos sembraban donde podían a falta de otro oficio. Remedios. El emporio de la minería y del suelo fertilísimo tenía su despensa en el centro y oriente de aquella provincia, y con este abastecer se enriquecieron muchos que jamás pensaron en buscar oro. La carga entraba a esa región a espaldas de indios, porque aquellas vías, más atajos para cabras que caminos para hombres, no permitían otra clase de transportes. De esta recua humana de proveedores se aprovechaba Yolombó para completar sus bastimentos. Ya se ve si le saldrían baratos. Los matrimonios eran fiestas públicas con matanzas de terneros y de cerdos, sin contar las carnicerías en montes y corrales, y todo a expensas de padres y padrinos de ambos contrayentes. A la novia la sacaban hecha un altar, la coronaban de cualquier flor y le ponían siempre el velo de castidad. La madrina, ritual camarera de honor, estaba a la vela todo el día para reponerle el coronamiento y hacerle mudar de galas, tantas veces cuantas fueran las vestimentas que para el caso se tuviesen preparadas. Aquel revestirse arreo constituía el lujo supremo de casaderas y casadas. No bien salían los desposados de la iglesia, les daban entusiasmadas vivas. El cortejo paraba y los alféreces de la fiesta, el novio inclusive, echaban jura a los ovacionistas con los puñados de reales, medios y cuartillos de real que al efecto llevaban. ¡Ay, qué arrebatiñas y qué caídas de adultos entre aquella granujería enloquecida! Los convidados, que eran toda la gente de reconocido linaje, se iban agolpando en la casa, cupieran o no, mientras 4 comisarios ad hoc atajaban en los portales a la turbamulta intrusa. Nadie quería perder aquel desayuno con tanta cosa de trigo y de azúcar, de aquella azúcar que se traía desde Cuba y de aquel trigo de Castilla sembrado y cogido por manos de españoles. En acabando aquella chocolatada camachuna, de las bodas de Camacho sería, cuyos humos de canela trascendían hasta la calle, principiaba el bureo de contradanzas y chirigotas entre copas y bizcochuelos, mientras en los corredores interiores se arreglaba el banquete número 1. Sentábanse a la mesa por tandas, y en tanto que las negras atendían adentro a la blanquería, los negros sacaban a la calle o a la plaza los peroles de ajiaco, los talegones de arepa y aquellos costales con la cacharrería de peltre. Pronto el remellón de Totuma iba colmando el trasto de quien se arrimase a esos fondos humeantes. Los picadillos de carnes y los tintes de azafrán y de hierbas cubren con un manto de gloria las humildades del plátano y de la papa. Aún no ha terminado aquella jauja. Allá vienen los calderos de dulce, conservón, que acá decimos, y vienen los costales con las totumillas de tarralí. Aquel melote con papaya, breva y limón se agota en un soplo a mano limpia y ¡qué delicia! Lo mejor es que la calle no tiene caño porque el agua no la han subido al pueblo. Síguela luego el encanto del Jerez, del Málaga y de las mistelas trepados y revueltos en la cabeza. Bailan, gritan, rochelean, repican las panderetas a saltos y cabriolas, improvisan guaches de cualquier tarro. Varias de aquellas señoronas, vestidas de puntos y de rengues, bastante más escotadas que las actuales, si más luengas de faldas, no pueden sostenerse
en aquellos zapatos empinados de raso, zapatos que desde los guardarropas de la Pompadour han alcanzado a los halcones de Yolombó. ¡Ja! No, otras damas, muy en pie, cantan bundes y ejecutan el número que se les ordena con la chispa de la chispa. Una da celos llorando, otra remeda al cura, esta imita la chirimía, aquella baila el torbellino. Es otra, condenada por unanimidad, escoge a cualquier galán, lo hacen extender en el suelo, le arreglan el féretro y ella se postra de hinojos a llorar con canto gemebundo a su amado Juan José de la Rosa, intercalando en el estribillo coreado los lamentos que le inspire su numen y con la mímica que el caso exige. Este número ultra, que varía según el temperamento de la dama, lo ejecutan varios, oigan pues, en una misma fiesta, varias mujeres. Por cierto que revivió por esos lados y con mucha boga un siglo después. Juan José de la Rosa. Pasado el banquete, número 2, y el reparto callejero, que ya no necesita vajilla, continuaba el jaleo entre trasudores y desmayaderas hasta la medianoche, hora en que soltaban a los infelices novios. Durante 7 días, nadie asomaba por esos palacios encantados de la luna de miel. Pero a la 8ª noche despertaban a los recién casados con la serenata ritual. Música y letra las componían entre todos los entendidos en estas artes chuscas, que no eran pocos, en este pueblo de bromistas desocupados. Tales serenatas tenían que ser, según costumbre tradicional, alusivas a las peculiaridades más o menos íntimas de los obsequiados. A veces resultaban bastante más expresivas de lo necesario, pues la musa de Taita Moreno, alma de toda guasa, recorrió siempre la gama de lo verde. De ahí en adelante seguía el visiteo de felicitaciones, que tenía también su fórmula, pero en estilo chancero. El visitante recitaba: beso y rebeso, planta, carcañal y hueso, y vuelvo a besar planta, hueso y carcañal. Y el visitador respondía: pago y repago, tal besar, merced y halago, y vuelvo a pagar, favor, halago y besar. Si la recién casada era viuda, no había serenata sino cachada. Si entre el primero y el segundo matrimonio había algún episodio de resultados vivientes, que allí no era pues raro, la cosa tenía más pitos que cachos, y si ambos contrayentes eran viudos, aquello resultaba una asonada, atronadora en carnaval. Hasta aquí hemos llegado en nuestro 5º programa, dedicado a la lectura de La Marquesa de Yolombó, de don Tomás Carrasquilla. Como siempre, Obdul y Julián engalanan al comienzo y al final nuestro programa para recordar a Antioquia, la siempre grande en nuestro corazón. Almas que van por el camino solas, porque quiso el destino darles un remanso de luz. Horas que no volverán. Se han muerto ya. ¿Dónde está tu boca de colegiala dibujada para mí? Que hace tiempo la perdí.
de colegiala dibujaba para mí, que hace tiempo la perdí.